todo fotógrafo en su percepción particular de captar esa otra realidad. Y esa otra realidad no es más que la que se origina y produce en su imaginación, esa ilusión que tiene de ver lo que él está viendo a través de su mente, ¿no? La imaginación entonces de esta manera se altera y se modifica en ese instante mágico en donde los elementos visuales se van alineando en un orden para poder producir una armonía de formas y líneas, y que para el fotógrafo, que con su pericia y con su sensibilidad es el que ordena esos elementos en el encuadre fotográfico y los captura para que todo aquel que participe de la visión de esa imagen construye en sí mismo lo que el fotógrafo sugiere de esa otra realidad que es captada por su ojo y por su sensibilidad. Entonces, para mí ha sido siempre ese el motivo y bueno, en este caso, siempre ha sido pues lo que más me ha gustado de fotografiar particularmente. ¿Cuál es el secreto detrás de un buen retrato? Bueno, yo realmente considero que esta pregunta es bien particular, que es el secreto de un buen retrato. Siempre he considerado que esa área de la fotografía es una de las más difíciles y más retadoras para cualquier fotógrafo. Porque más allá de la técnica que domina, pues la técnica que se debe dominar acerca de la iluminación, sobre todo cuando se está haciendo un retrato en estudio, que hay que saber los esquemas de iluminación, los esquemas que van a iluminar el retratado. Más allá de la técnica, pues se trata de algo, tú estás fotografiando seres humanos, personas, y entonces allí es muy importante capturar un instante donde esa persona está fuera de esa órbita de la relación entre fotógrafo y fotografiado y se expone algo de su humanidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante dentro del retrato, pero es también una de las cosas más difíciles de capturar, ¿no? Eh, con respecto a los fotógrafos que yo considero retratistas, por cierto, Henri Cartier-Bresson es uno de los primeros retratistas célebres de personajes tan icónicos como por ejemplo el pintor francés Henri Matisse, que él lo capturó en 1944, ese famoso retrato donde sale ya viejito, pues Henri Matisse sentado en su poltrona, y hay como en primer plano una jaula que tiene unas palomas que están fuera de la jaula, encima de la jaula, ¿no? Es un retrato pero que ya es icónico, emblemático, muy hermoso. Y luego de tantos retratos que hizo, por supuesto, hay uno también que a mí particularmente me gusta, que es el de el famoso pintor y escultor Alberto Giacometti, que también lo registró en París, que tenía su estudio en París, y es cuando él está haciendo una exposición. Recuerden que Alberto Giacometti es el que hacía esas esculturas en piedra y con papel y que eran así largas, ¿no? Unas esculturas largas de figuras humanas. Entonces él lo captura caminando de un lugar a otro, pero pone una baja velocidad de obturación. Entonces, por la inclinación y la forma de caminar que tiene Giacometti, se convierte en una escultura más, rodeada de las esculturas que el propio artista estaba exponiendo en el salón. Es una cosa genial realmente. Pero para mí el maestro de maestros de los retratistas del siglo XX es el armenio Joseph Karch, que para mejores señas fue el que tomó el famoso retrato de Winston Churchill en el 41, a partir del cual empezaron a decirle al primer ministro inglés el león inglés, que fue tan determinante en la Segunda Guerra Mundial para vencer pues al poderío alemán. Entonces, Joseph Karch decía que esa fascinación que él sentía por la gente que fotografiaba se debía fundamentalmente a lo que él llamaba la fuerza interior, y a eso me refiero, que ello participa pues en ese secreto difícilmente explicable que
cada persona lleva en sí mismo. Entonces tratar de captar eso en la película era el objetivo primordial de él, y muchas veces lo hizo, y bueno, lo hizo con celebridades. Por ejemplo, él capturó un retrato, pueden buscarlo y verlo para que vean los magníficos retratos de Joseph Katz, por ejemplo, del escritor George Bernard Shaw, o de la bailarina Martha Cohan. Bueno, son muchos retratos realmente. Para mí el retrato ha sido siempre un área de la fotografía que me ha fascinado muchísimo, pero al cual no me he dedicado así a registrarlo, porque precisamente para mí es un reto. He hecho retratos, pero a mí me gusta más el retrato informal, el que se captura en la calle. Ese es el que me gusta más, no tanto el retrato de estudio, sino ese informal que está en la calle, que tú estás fotografiando gente que no está esperando que las fotografías. Entonces, ese retrato informal para mí es uno de los, a mí particularmente me atrae muchísimo, y en eso, bueno, he estado por muchos años dedicado a eso, y bueno, creo que eso resume un poquito lo que para mí es o define ese buen retrato. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo de la fotografía desde la llegada de los programas de edición como el Photoshop, que permiten retoques de todo tipo? ¿Afecta el trabajo del fotógrafo o todo lo contrario? ¿Lo beneficia? La fotografía para mí siempre ha sido una manera de aproximarse a una realidad que con la visión del fotógrafo es transformada en arte. Por eso para mí la fotografía siempre es impulso, es intuición, es la captación, como dije ya antes, de esa otra realidad que es producto de la imaginación de el que está detrás de la cámara. Entonces se manejan ahí todo un juego de símbolos y códigos que están dispuestos ante nuestros ojos para sensibilizar esa mente, el espíritu y el ánimo dormido de todos los seres humanos que participan de ese lenguaje. Entonces, la fotografía ha tenido una evolución como todo arte, porque debemos recordar que la fotografía es un arte en expresión constante, en evolución constante y permanente, y es el único arte al alcance del ser humano. El único, de todas las artes que existen, es el único que está al alcance del ser humano. Y esto ha ocurrido desde que la fotografía se convirtió con los nuevos medios en parte de la cotidianidad de los seres humanos. Porque antes, como todos sabemos, la fotografía, para tú ser un fotógrafo, y por lo menos en mi época, cuando yo empecé a estudiar fotografía en la escuela de arte, necesitaba una cámara fotográfica. Y entonces no solo necesitaba la cámara, sino primero dominar la técnica, conocer la cámara, conocer los lentes, conocer el dispositivo, cómo funciona esa cámara, cómo captura la luz, el famoso triángulo de la exposición, el ISO, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, el balance de blanco, toda una serie de cosas que pasaban por una técnica, y luego no solo quedaba allí, sino que después de tu capturar la foto estaba eso. Recordemos que era negativo, que era una película de negativo. Entonces, bueno, quedaba allí la imagen latente, y luego entonces tenías que procesarla en un laboratorio, y ese laboratorio entonces estaba conformado por una ampliadora donde tú metías el negativo, lo proyectabas a través de una luz en una mesa, y luego en la mesa ahí tenías medidas para los papeles, o las medidas de las fotografías que querías en ese momento ampliar, si era una fotografía tipo postal, o una fotografía 6x6, o una fotografía 8x10, 20x25 o 30x40, etcétera, etcétera. Y luego estaban las bandejas de revelado, que la primera, la bandeja de el revelado, donde como por arte de magia empezaba a aparecer la imagen ante tu vista, y luego que aparecía allí con todos los valores, en este caso fuera blanco y negro, todos los valores de grises, el contraste entre los grises. Luego entonces pasaba una segunda bandeja que detenía la acción del revelador, y luego pasaba la tercera bandeja, que era el fijador o fixer, que fijaba esa imagen de aluro de plata
dentro del papel. Entonces, después de un instante, todo eso se hacía con una luz roja de seguridad. Y luego de que pasaban unos instantes, podía ver tú el resultado de tu fotografía. De modo que la fotografía era una actividad que tenía su proceso artesanal. Todo eso fue abolido totalmente con la irrupción de los sensores digitales, ¿eh? En los principios de los años 80, cuando empezaron los primeros sensores digitales a ser fabricados por las grandes empresas de fotografía, y ahí poco a poco entonces fueron metiéndose en el mercado y empezaron a aparecer las cámaras con sensores digitales, y entonces se empezó a popularizar la fotografía hasta esta nueva era de nosotros, después del siglo XX que se cerró y comenzó el siglo XXI. El siglo XXI comenzó con la era de la fotografía digital. La era digital, donde ese sensor digital que sustituyó a la película empezó, no solo se colocaba en una cámara fotográfica, sino que se empezó a colocar en los teléfonos y se empezó a colocar en una tablet. Entonces allí la fotografía se diversificó, empezó a tomar otros ámbitos, y entonces empezó a penetrar dentro de la cotidianidad de las personas. Hoy en día cualquiera se puede hacer una fotografía, un selfie, el famoso selfie. Se puede hacer una fotografía y desde un niño hasta un anciano puede hacer una foto. Eso es lo que hace precisamente que la fotografía sea el único arte en evolución al alcance de todo el mundo. Pero no todos pueden ser fotógrafos artísticos, no todos son fotógrafos artísticos, porque aparte de tú manejar la técnica, necesitas tener entonces un conocimiento de lo que es el lenguaje visual. Entonces, bueno, en este proceso de la cuestión digital se sustituyó todo ese proceso del cual les hablé anteriormente por los programas de edición digital. Yo te digo con toda sinceridad, es la única manera, por supuesto, de tú revelar los archivos digitales, ¿no? Que son estos programas de edición, Photoshop y sobre todo Lightroom, que pertenece a la misma compañía. Primero lo haces con Lightroom y luego Photoshop. Photoshop es más que todo un programa de edición para diseñadores con vectores, ¿sí? Donde tú trabajas líneas, formas, metes textos y todo ese tipo de cosas. Pero la fotografía para mí tiene que mantener su pureza. Y esa pureza viene desde el origen mismo de la captura de la imagen. Entonces para mí es muy importante, y es lo que he tratado de enseñar a través de mis cursos y talleres de fotografía que vengo dando hace más de 23 años, que es precisamente eso, capturar esa otra realidad y mantenerla lo más pura posible. Cuando digo pura, entre comillas, hablo de que la imagen sea lo más fiel a lo que tú vistes con tus ojos, lo que tú quisiste capturar con tus ojos, porque la edición se puede convertir realmente en una paradoja, porque cuando tú empiezas a poner cosas allí que no existen en la realidad y que no capturaste con la cámara, ya eso deja de ser una fotografía para ser otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo por lo menos que enseño también edición en Lightroom, el Lightroom es una herramienta fundamental para nosotros los fotógrafos, pero fundamentalmente enseño allí bueno, a retocar la fotografía en sus niveles básicos, pues todo lo que es contraste, densidad. Hay unas herramientas muy buenas que tiene Lightroom, por ejemplo, cuando la línea del horizonte queda un poco inclinada, entonces que tú las puedas definir y tú la puedas corregir. Y algunas cosas de ese tipo, ¿no? Que son muy útiles, pero no colocarle cosas, ni cambiarle los colores, ni colocarle cosas que la fotografía no tiene. Entonces, son una buena herramienta y son necesarias, pero hay que saberlas utilizar, utilizarlas con ética, con racionalismo, utilizarlas realmente en función de no modificar la foto original. Durante el tiempo que trabajaste como reportero gráfico, ¿qué atesoras más de esta experiencia? Bueno, realmente tengo muy buenos recuerdos cuando me desempeñé como reportero gráfico
sobre todo en el periódico local de acá de la ciudad de Maracay, El Siglo, que para aquel